El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Amigos que están volviendo a conectar, no fuimos nosotros, no fue esta vez no fue error de Census. No fui Aquí yo, ¿eh? No fui yo. esta vez no es Martín, no es Martín. Y a ver, Fue su Caritas, que nos sí, metió. nos está volviendo a bajar. Amigos, pues, es que creo que hablamos del que sale en las mañanas y no le gustó a alguien, yo creo, porque Me nos acaba de bajaron. llegar un WhatsApp de Gobernación que le bajemos de espuma al chocolate. Ándale, acaba de llegar un WhatsApp de Gobernación diciéndole que pues, le bajemos a nuestros comentarios, entonces, pues Los sí, vamos a bajar. vamos a tener que bajar. Mejor hablemos del Cruz Azul, amigo, de la copa que le dieron. ¿Cómo A se ver, llamaba la copa? GNP, no sé, GNP. Muy bonito trofeo, ¿eh? Yo creo que en las vitrinas va a resaltar mucho. pues yo creo que sí, mano. El trofeo COVID. Bueno, pero por fin ganaron una copa, ¿no? Después de tantos años, pues ya ganaron Sí, una se copa. parecen a ti después de tanta austeridad. Ya hacía falta una copa. Veintitantos años, ¿no? 97, si no me recuerdo, fue el último contra No, León. 94 creo, ¿eh? A ver, ahí si hay algún hincha de Cruz Azul. Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Que nos diga, ¿no? ¿Cuándo había ganado el último campeonato? Yo que Según yo era recuerdo, 97. quién sabe, pero en la mañana estaba leyendo yo y sí, no tenía, mucho más tiempo, ¿eh? Sí, mucho más tiempo. Saber que se conecten los amigos que estaban aquí viéndonos, una disculpa, pero no sé qué está pasando ahí con Facebook. Desde la mañana tenemos problemas, ¿eh? En la mañana tratamos de subir por ahí algunos videos y no nos dejó, amigos. Entonces, Ricardo Cárdenas, doctor, dice, estimado Antonio, un saludarte. Ya me ha de ver hasta en la sopa porque estábamos hablando hace rato y de nuevo por aquí. Un saludo, doctor. Saber, vamos a ver si se conectan más personas que estaban con nosotros. Avisen a sus cuates, Lamentablemente. ¿no? Que ya regresamos. Sí, Fuimos porfa. a un corte nada más. Fue un corte comercial, exactamente, que no pusimos nada, ¿va? Del corte comercial, pero... Pero quedó. Sí, Acuérdense que esto es en vivo y estos son los riesgos que corremos al hacerlo en vivo. es la bronca del de la mañana. Yo creo que sí, el señor de la mañana que sale por ahí dando conferencias, creo que nos mandó a censurar porque, este, de Empezaste a repente... hablar mal de su nueva propuesta para aumentar las pensiones, porque el pueblo necesita trabajar, no tanto 25 años, sino 15, necesita descansar. ¿Quién le va a dar la lana? Pues el que tiene lana, o sea, el empresario. Pues no Pero creo que haya realmente nada de malo. está muy alocado su plan, ¿no? Porque No te salgas con lo fifí otra vez. es menos tiempo y entonces pues sí se pone como más complejo el hecho de que reduzca los años y obviamente el querer aumentar eso con base en los empresarios. Híjole, qué trancazo. No sé si de Hoyos por ahí ya mencionó algo, ya ves que es remetiche y bueno, pues de la tendencia también de la derecha, si ahí ya mencionó algo. Tú dices que sí están de acuerdo, ¿no? Por ahí vi una publicación que compartieron que el Consejo Coordinador Empresarial acompañaba esta propuesta. Ah, el Consejo Nacional El Empresarial. Consejo Coordinador Empresarial, el CCE. Ya no acabé de ver bien la nota, pero ya sabes que cada periodista te pone cada cosa. Sí, luego Pues nada más son tendencias para subir esa parte que se va. Ahora bien,
También está disfrazando la parte de tus paisanos ahí en Puebla, ya van un buen, o sea, está cañón la parte del COVID allá en Puebla. Que te da miedo venir a la Ciudad de México, también me da miedo ir a Puebla, mano. No, a mí me da miedo salir de Puebla nada más. Estaba escuchando, tenemos un hospital, absorbió el otro hospital que se cayó con el último terremoto. Bueno, no se cayó, quedó ya dañada la estructura. Y estaba escuchando el lunes o el viernes pasado que ya había colapsado, que la gente con COVID le estaban poniendo en las sillas donde son las salas de espera para ver si se desocupaba una cama, y que incluso hubo transferencia de 10 pacientes al, ¿cómo se llama? A la Ciudad de México, al autódromo. Ves que están improvisando ahí un Sí. hospital. Y no, está cañoncísimo, cañoncísimo. Pero por lo que he visto, ya no sé ni qué número es el real o no, pero yo sí puedo percibir, como puede ser una estadística, que el 70% de los que se están contagiando es gente de escasos conocimientos, de que les vale gorro la sana distancia, el gel, el cubrebocas, como el de las mañanas también. Y eso es el principal problema que está generando la demanda en hospitales, ¿no? Además de la improvisación en todo. Somos malos para improvisar, pésimos para reaccionar y definitivamente no sabemos ser disciplinados. Sí, se Yo está creo que dando. en muchas ciudades del país abrieron centros comerciales, restaurantes, y ahorita están volviendo hacia atrás, ¿no? Sí, muchos están como regresando esa parte de hacia la casa, porque realmente sí está siendo como el aumento bastante fuerte. Yo no sé si este tipo de cosas que dice en la mañana pueda tener relación con dos factores. El primero es el COVID y el segundo es la delincuencia. No sé si viste el video impresionante del cártel Jalisco Nueva Generación con todo el No, armamento que tienen. eso es editado, Toño, eso fue editado. Ah, sí, fue lo que dijeron, ¿no? Sí, no, Sí, 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 no, editado. no, no, no. Si tú haces mejores videos que esos. No, 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 se ve impresionante. O sea, yo cuando lo vi dije, wow. O sea, sí tienen armamento. No sé si por ahí también vaya la situación, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, pues no nos queda más que nosotros pues, chambearle, ¿no? Que es al final lo que nos saca de ser de un lado para otro, según él. Desde Tenochtitlan hemos sido aplastados por otros y hemos salido adelante, entonces no creo que sea la última y nos vamos. Pues sí. Bien, regresamos amigos a esto que estábamos platicando hace un rato, ¿no? Los informes financieros, si ustedes entregan algunos a sus clientes o a las administraciones donde ustedes trabajen, en el corporativo que ustedes trabajen, o la empresa, o la micro, o la, vamos, pequeña o mediana empresa, ¿qué informes son los que entregan ustedes? La parte de cómo los elaboran, si realmente los entienden, los comprenden, ¿no? Y de qué le sirven realmente al empresario, porque muchas de las veces devalúa lo que el contador hizo. ¿Estás de acuerdo, Martín? Que muchas veces le llegas con el informe y te dice, ¿y esto qué? Y lo hace un ladito, ¿no? Sí, porque no lo entiende y comprendo que no lo entienda, pero tampoco lo sabemos explicar o tampoco nos interesa saber qué es lo que tiene en mente el empresario para cual llegarle con un reporte. Hoy Ya, aprendí a hacer un análisis de línea de producto, de cliente, un comparativo 2020-2019 para saber y explicarle al banco cómo había afectado el COVID y cuál era la proyección del dueño o de los empresarios para poder salir de esta bronca. Y yo partí de un estado de resultados porque yo mando estados financieros trimestrales al banco. Incluso les dije, me estaban pidiendo, hace un mes me pedían a mayo. Y le digo, ¿sabes qué? Por efectos del COVID, pues nos mandaron a descansar y ahorita estamos atrasados porque estamos retomando, estábamos a medio gas. Entonces me encantó los de Banamex. No te preocupes, no me des tus financieros, dame los rubros, ¿cómo le llaman ellos? Ya sabes que todo es window, los highlights, es ah, decir, los renglones importantes, nada más dime el numerito. Y cuando me pidan, nada más serán 10 datos. Utilidad neta,
ventas, costos y gastos, divididos en fijos y variables, cuentas por cobrar, inventarios y los pasivos, ¿no? Dentro de los que me estoy acordando ahorita. Pero si estás de acuerdo que para poder presentar esas cifras necesitarían los estados financieros, entonces no había más que preparar los financieros para poder entender hacia dónde va el negocio, ¿no? Fíjate que Marisela, y qué bueno, acaba de ayudarnos con esto. Dice, preguntaba hace rato, ¿no? Dice, pregunto cuál es el sistema o el principio que se usa para realizar un catálogo de cuentas, ya que se hablaba del orden de presentación del balance general. Y abajo dice, perdón, soy estudiante, por eso pregunto. Y ahora nosotros te preguntaríamos, Marisela, si el profesor que te está enseñando esta parte de los estados financieros te está enseñando a analizarnos y a saber qué información y qué utilidad le vas a dar a cada uno de ellos. Sería interesante que nos comentara, Martín, ¿no crees? Sí, también en qué semestre va y por qué decidió ser contador, pudiendo haber cosas más bonitas en el mundo profesional. Algo importante, y lo que dices, Toño, tal vez no lo hayas visto, no te lo he enseñado, o no te hayas dicho el para qué. Siempre nos dicen el cómo, pero no nos dicen el para qué, desafortunadamente. Pero toma nota, porque lo que te lleves hoy vas a tener para poder preguntarle a tu maestro si no ha tocado ciertos puntos. Bueno, no sé si esperamos que nos dé más comentarios, Maricela, para saber de dónde partimos, qué tan hacia atrás, porque seguro estoy que muchos tienen la misma duda de Maricela, aunque ya hayan egresado. Sí. ¿Cuál es el origen? Porque todo parte, todo catálogo de cuentas ya está hecho, ¿sí o no? Viene en el sistema contable. ¿Quién ha hecho un catálogo de cuentas? De hecho, lo que hacen muchos, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de marcas de a lo mejor, bueno, de cierto software, ¿no? De contabilidad, que ya tienen precargado un catálogo y que con base en ello empiezan a cargar y empiezan a hacer registros. Y así se van, ¿no? Ahora la pregunta, ¿estaría bien o estaría mal? Puede estar bien, siempre y cuando sepan la respuesta a la pregunta de Maricela. En el 2000, ¿qué fue? 14, cuando surgió la cuenta electrónica, ¿no? Con la reforma estructural de la parte fiscal. Sí, don Enrique Peña Nieto le tocó todo eso. Tu copetón, y eso que votaste por él porque estaba guapo, y ahora imagínate dónde No, estamos. voté por él porque era de mi lugar de origen, güey. ¿En serio? Sí, ¿no ves que ya voy a tener aeropuerto aquí en zona? Ah, claro, sí, Nada, sí. nada más para que veas el nivel que estamos manejando aquí. O sea, aeropuerto. La bronca vas a llegar al aeropuerto, ¿no? Por toda la delincuencia que hay en el camino, pero bueno, ese es otro tema. Pues nada más te pasa Ecatepec, o sea, casi nada. No más. Ah, y acuérdense, apúntenlo, lo dijo ayer, ya saben quién. 21 de marzo 2022. Que ya no hables de él, que nos van a cortar la transmisión de nuevo, ahorita que veas este programa de gobernación y para abajo. Ya me llegó otro WhatsApp, ok, mejor me deparo. Sí, a mí nadie me censura, yo me autocensuro. Sí, sí. Como los empresarios, ¿no? Que dicen que sí están de acuerdo. Pues, a ver si no les llegó un WhatsApp también. Exactamente. A ver, Marisela, vamos a ponerle algo sencillo y todo lo que hagas como contador, piensa en el negocio. Primero piensa en el negocio, después aterrizamos con algo, norma contable, pero no te envicies como todos los que estamos aquí enviciados ya. Para que tu catálogo de cuentas, primero debes empezar con lo que tienes en el negocio. ¿Qué tienes? Y acuérdate lo que platicamos hace ratito a todo el mundo. Va a ser, el objetivo de un negocio es tener dinero en el banco. Y va a haber pasos intermedios para llegar a ese dinero en el banco. Entonces, lo primero que vas a tener es tu activo, lo que tú tienes para poder operar tu negocio. Vas a empezar de lo que te genera más rápido la conversión de cualquier tipo de activo a efectivo. El primero lo vas a tener como caja. Caja, si tuvieras dinero físico en una cajita o un fondo fijo. Después, el dinero que tienes disponible, pero no en tu lugar, sino en el banco. Después, vas a tener las cuentas por cobrar, que lo único que necesitas es cobrar para que se vuelva dinero y esté en el banco. En ese orden que vas viendo de cómo opera un negocio, es en cómo se va conformando el catálogo de cuentas. En palabras sencillas,
Siempre el catálogo de cuentas empiezan con el activo, siguen con el pasivo, van con el capital contable, siguen ingresos, costos, gastos generales, lo que conocen como gastos de operación, luego viene gastos y productos financieros, otros ingresos y hasta el final el impuesto sobre la renta. Esa estructura va de acuerdo a la estructura que viene el balance general y el estado de resultados. El balance inicia en el activo, sigue con el pasivo y concluye con el capital contable. El estado de resultados inicia con ingresos, sigue con costos, luego gastos, luego productos y gastos financieros, luego el impuesto y llega hasta la utilidad neta. Esa es la forma en cómo se estructura el catálogo de cuentas, siguiendo la lógica financiera, porque te debe servir de base la contabilidad, que es tu balance de comprobación, para generar información financiera como los reporteadores que son los estados financieros. No sé si fui claro, Marisela, si no, con todo gusto le metemos más sencillez al tema. ¿Sí, Ahora viene lo otro. ¿Para qué fregados sirven esta parte de financieros? O sea, tú acabas de hablar para tomar decisiones, pero realmente quien entrega la administración o quien elabora, y hablamos de la persona física que muchas de las veces mencionan, que pues es una persona física, eso solamente se hace para empresas, ¿no? Inclusive, y hablabas del 28 del Código Fiscal de la Federación y de ley de ICR, mencionabas también que sí se tienen que tener estados financieros en el caso de persona física, el balance general, ¿no? Que muchas de las veces, pues, ¿quién hace un balance? Y nada más les voy a decir, cuando presentaron la declaración anual de muchos de sus clientes en actividad empresarial en el capítulo 1, seguramente cuando les pidieron el balance le pusieron 0, 0, 0, 0, 0, nada más para que pudieran pasar, ¿sí o no? Qué bárbaro eres, Toño, qué bárbaro. Algo importante, Marisela, si vamos a hablar de contabilidad, olvídate de las leyes. La única ley que existe es la del empresario. Si hay una estructura es el negocio es la fuente. No te envicies como los vicios que traemos ya de viejos los contadores, que debe haber un fundamento legal por algún lado, si no, no lo hago, si no, no es obligatorio. Tu obligación como profesional de la contaduría es proveer de herramientas para que el que toma decisiones las tome de manera informal. Entonces, el origen es el negocio. Olvídate de las DIF, olvídate del código, olvídate de las leyes. Lo principal es el negocio. Tú necesitas ayudar al empresario a, con información, pueda administrar el negocio. Así que, exista o no exista fundamento legal, lo importante es tener información de acuerdo al negocio. Ahora bien, amigos que nos están escuchando, ojalá y nos puedan escribir qué reportes entregan, en este caso financieros, a ya sea sus clientes o en su caso a las empresas donde están trabajando. Por aquí Alejandro Mendoza, que siempre nos escucha. Hola Alejandro, nos dice, la administración financiera nos ayuda para el análisis e interpretación de los estados financieros. Omar CL dice, para pasivos en el catálogo de cuentas, ¿sería de acuerdo a la caducidad de las deudas? Buena pregunta. Realmente no es caducidad, es exigibilidad. ¿Qué es lo que tienes que pagar sí o sí? Va primero. Y en ese orden va descendiendo. Tú tienes que pensar, ¿me puede aguantar o no? Te pongo un ejemplo. ¿Con quién tendrías más problemas si no le pagas? ¿Con tus proveedores? ¿Con los trabajadores? O con la ¿Con ley. la tienda? ¿O con el banco? ¿Tú quién piensas que vas a tener más problemas si no le pagas? Si no le pagas a Hacienda, de aquí a que te cache, tienes la sanción de actualización y recargos que establece el código. El proveedor puedes entrar como ahorita en crisis, oye, no seas malo, todos estamos fregados. Aguántame un poco, yo estoy aguantando a mis clientes, esto es una cadena productiva, todos, ahora sí que como la perinola, ¿no? Le das la vuelta y dice, todos ponen. Entonces, hay que aguantarnos, puedes negociar. Con los trabajadores pasó lo mismo. ¿Se acuerdan cuando salió la Secretaria del Trabajo? Que, ay, Dios de mi vida, cómo suspiro por ella nada más de verla, pero ya me está decepcionando. Tú también, Pepe Soto también. Pues somos observadores, Pepe Soto y yo. Sí, es lo que veo. Entonces, ellos mismos, la Secretaría del Trabajo dijo, pues hagan convenios con los trabajadores para reducir la nómina,
para poder salir avante. Entonces puedes negociar con los proveedores, con los trabajadores, con el mismo fisco, pero a quien no le puedes decir que no es un banco. Porque en el momento en que caigas en impago, como lo llaman ellos, te boletinan a la... ¿Dónde estás boletinado, Toño? ¿Cómo se llama ese? Al buró de crédito. Al buró de crédito, sí. Lo cual te limita muchísimo para cualquier recurso financiero que tengas, pero además te puede hacer exigible el 100%, no solo el pago que venía, sino el 100%, incluso ejercer las garantías que tienes de ese préstamo. Entonces, es un ejemplo sencillo de cómo debes ir poniendo los pasivos de acuerdo a su exigibilidad. Y acabas de decir exacto eso, no a su caducidad, sino a su exigibilidad, porque conforme te lo puedan exigir es conforme vas a poner el orden, porque el recurso entonces se va a ir más próximo a eso, ¿estás de acuerdo? Ahora... Y de ahí salgo, perdón Toño, de ahí sale algo interesante del balance, que es lo realmente interesante, es comparar el activo circulante contra el pasivo circulante. ¿Qué quiere decir eso de circulante? Que circula para llegar a ser el efectivo en menos de 12 meses. El pasivo circulante es lo que tienes exigible a pagar en menos de 12 meses. Para poder pagar tus deudas necesitas activos. Entonces, si el activo circulante es que es mayor que el pasivo, puedes estar medianamente tranquilo. Pero si tu pasivo es mayor que el activo, ya hay fuego en la pista y necesitamos ver de dónde sacar lana. Es algo de lo que debería el mensaje llegarle al empresario al del balance. Ahora bien, acabas de abordar un tema que regularmente hacen los bancos. Los bancos hacen ese tipo de pruebas para ver qué tan solvente, qué tan líquido eres hoy en día para poder pagar una deuda que vas a contratar al final con ellos, por ejemplo, en el caso de un préstamo. Me gustaría ir, bueno, si nos empiezan a decir qué estados financieros también por aquí conocen, hay otra cuestión. Fíjate que cuando le llevábamos el estado de resultados, en su caso a una clínica, siempre nos decía, oiga contador, aquí me dice que tengo 2 millones de pesos de utilidad. Y volteaba y me decía, ¿y dónde están? Porque en mis cuentas bancarias no están. Y se lo robó el contador, ¿no? Siempre hay un fraude. Claro. Por eso la belleza de un estado financiero que es el estado de flujo. El estado de flujo, el estado de resultados te va a decir cómo generaste la riqueza, pero no necesariamente es líquido, es el flujo, es dinero. El estado de flujos el estado de flujo de efectivo te va a ayudar partiendo de la utilidad, le vas a quitar aquellas partidas que no generan flujo de efectivo y vas a poder determinar de dónde vino el dinero, hacia dónde se fue, y es como una conciliación entre el balance y el estado de resultados, pero hablando del dinero para que el empresario sepa en dónde está la lana. Ojo. Generalmente, Ajá, sí. Generalmente cuando hay utilidad y no hay dinero en el banco, o una de dos, o se está yendo para pagar pasivos, o la estás reinvirtiendo en el negocio a través de generación de nuevos activos. Y eso te lo da el estado de flujo, ahí sí. Lo que acabas de decir es principal. Si no comprendes la parte del estado de flujo, no vas a comprender dónde se está yendo el dinero. Y ojo, porque ese es yo diría que es la parte medular de poderle explicar al empresario qué está pasando con el dinero. Porque regularmente nosotros hacemos el estado, no el balance, ¿no? El estado de resultados, y muy pocos hacen la parte de el estado de flujo de efectivo. Muy pocos lo hacen y muy pocos saben explicarle ¿qué onda? Pues ¿qué pasó con ese dinero? O sea, no me cuadra lo que tengo yo en el estado de resultados. Me dices que tengo una utilidad de 2 millones y volteo y en mi estado de cuenta tengo 100,000 pesos. Pues ¿dónde están los otros 1,900,000, no? Y revisando lo que acaba de decir Martín, en el flujo te vas a dar cuenta dónde se está yendo ese recurso, que tal vez se está yendo a pagar deudas, que a lo mejor se está yendo en otras situaciones de pagar algunos pasivos que puedas tener ahí. Fíjate que aquí nos está mencionando Alejandro, dice trabajadores, Banco SAT, ya lo habíamos mencionado, dice
Por eso existen las razones financieras, ¿no? Que es un tema que seguramente y en otro momento vamos a abordar la parte de las razones financieras. ¿Qué me da cada razón financiera? Dice César Caballero, en mi caso que estoy en una institución educativa, cada mes reportamos balanzas generales, estados de actividades, estado de situación financiera, estado de variación en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, analítico de ingresos, analítico de la deuda y otros pasivos, notas financieras, entre otros reportes. Ahora, estaría interesante también que nos digas, César, si estás consciente de la información que les estás dando, es decir, que con eso puedes tomar la decisión y si les explicas, en este caso a la administración, qué es lo que les estás entregando, porque estás de acuerdo, Martín, que muchas de las veces entregamos únicamente papel, ¿no? Entregamos una serie de cosas, de fórmulas que nos enseñaron en la escuela y listo. Pero pocas veces le decimos a la administración para qué fregado sirve. Claro, a mí me gustaría saber que nos compartiera César, ¿verdad? Sí. ¿Qué esas de analíticas de efectivo y de deuda, qué información provee? ¿Para qué es? Porque no nada más es poner un número, debe servir de algo. Digo, me llama la atención porque se va de los financieros básicos para una entidad con propósitos no lucrativos. Anótenlo. Si quieren saber cómo se hacen esos financieros, está en la NIF B16. Pero dice también analítico de deuda, analítica de ingresos. ¿Qué mostramos en una analítica? Si pones, facturé a cliente A 10 millones, cliente B 2 millones, cliente C 500,000, ¿qué te dicen? ¿O para qué te sirven? Algo importante en cualquier reporte que hagas, por ahí decían de la parte administrativa, que también nos enseñaron en la universidad que hay conta administrativa, no es que haya una conta adicional, Claro. sino que los números que genera la conta financiera me van a servir para administrar mi negocio. Y dentro de finanzas, lo más importante es el análisis e interpretación de la información financiera. Pero si no lo comparas contra algo, de nada sirve la información. No sé si estés de acuerdo, Toño. Sí, por supuesto. Ahí te va un ejemplo clásico que pasa. En las ventas las tenemos, bueno, hasta el cielo. Entonces, por consecuencia, los vendedores ya se hicieron acreedores al pago de comisiones, ¿no? Entonces, la meta era llegar a 100 millones. Llegaron a 100 millones y hay que pagarles un porcentaje de esas comisiones, porque pues se lo ganaron. Pero el punto es que te das cuenta que traes mucho dinero por cobrar. Yo te diría con qué les vas a pagar a los vendedores. ¿Cuál es tu esquema que estás utilizando para pagarle a los vendedores, dado que no tienes flujo de efectivo? Es decir, no tienes dinero. Tengo 10 millones de ventas, pero de esos 10 millones necesito cobrar a lo mejor 9. Solamente me ha entrado 1 millón. Y al final el vendedor te va a cobrar la parte de las comisiones. ¿Estás de acuerdo? Y eso Sí, es por no haber analizado primero si las ventas fueron buenas, sí cierto, pero ¿cuánto traigo por cobrar? Porque si no me doy cuenta de ese movimiento, me puedo apalancar, ¿estás de acuerdo? sí. Y no pierdan de vista el objetivo de todo negocio es tener dinero en el banco, no hay más. Y si vamos a compartir, si voy a dar una comisión a alguien, pues es que me está ayudando a generar esa venta. Por lo tanto, tenemos que ser socios en cuanto a la recuperación del dinero que llegue al banco. Me tocó ver dos casos. Uno desde el aspecto de fraude. Los vendedores, como su meta era comisión por venta, no por cobro, se les hizo fácil inventar facturas. Claro. Se les hizo fácil inventar clientes. Se les hizo fácil coquetear con la de cuentas por cobrar para manipularlo y se iban a las michas con las comisiones que se cobraban. Y lo estaba incentivando el propio empresario por una falta de visión de su propio negocio. Ese fue uno que vi. Y el otro de que decían, oye, ¿cómo motivamos a un vendedor? Porque puede salir a vender, yo ya vendí 5, pues ya acabé, ¿no? Mételo como parte integrante de tu cuerpo administrativo y dile, aquí todos vivimos de lana, no de vender, de lana. Entonces, necesito que además de que encantes a tu cliente para venderlo, lo encantes para recuperar esa venta. Por lo tanto, te hago partícipe del negocio con base al flujo que genera la empresa
Entonces tú mismo, cuando vayas a hacer una nueva venta, ayúdame a cobrar. Eso me pasó mucho en Deloitte cuando como gerente, pues la facturación la hacía por el servicio que prestaba. Pero hubo cierto momento en que me daban un bono, un incentivo, para que yo también ayudara a corretear la chuleta, ¿no? Era un beneficio para mí, un beneficio para la empresa y un beneficio para todos. Claro, porque ahí te ocupas dos esferas. Por ejemplo, estuve yo en crédito y cobranza de Jumex. Bueno, pues ya la cagué. Cuando íbamos a... Firmaste un convenio de confidencialidad cuando saliste. No, de hecho no, pero digo, al final uno no está hablando. Pero el punto es que cuando salíamos a esta parte de revisar las partes de las ventas y cuánto traía por cobrar el vendedor, era un dato muy importante saber que lo que a ellos les interesaba era vender, no cobrar. Entonces había mucho pasivo, o sea, había, mucha cuenta que no estaba cobrada, es decir, ya había changarros que ya habían cerrado literal, que se habían llevado al refrigerador, y entonces se quedaban con ese flujo. ¿Quién lo terminaba pagando? El trabajador, lamentablemente. Aquí lo hacían al revés que contigo, lo hacían con un castigo. No recuperas ese dinero, entonces te castigo. A ti te lo hacían al revés. Recuperas ese dinero, te doy un incentivo. Aquí va a determinar mucho cómo la empresa, con sus políticas y la parte corporativa, cómo va a idear ese plan para que tanto el cobro con las ventas pues te estén haciendo match. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivo. Ya hay muchas teorías de administración de los negocios, ¿no? Lo que acabas de decir, periodicazo, ¿no? Si quieres evitarte el golpe, pues ponte las pilas. Y en otros te motivan para formar parte del propio negocio. Las dos son válidas, ¿no? Claro. Pero depende cómo quieras manejar el negocio. Si quieres tener aún, imagínate que le das periodicazo porque le estás quitando, le estás generando una animadversión natural al trabajo que tarde o temprano lo va a llevar a cometer un fraude nada más por desquitarte. Sí, Entonces, no vas a lograr el me beneficio, tocó ver ¿no? alguno fuerte. Y estas situaciones que estamos platicando ahorita, que le hemos vivido Toño y yo en el día a día, generan o tienen su origen en un reporte a dirección interpretado, analizado y explicado. El tema de la cobranza va muy de la mano con las ventas. Ahorita estoy viendo un tema de pago de comisiones, el comisionista ya que le pague, pero el cliente no nos ha pagado. Lo que acabas de decir, oye, ¿con qué lana te pago? Si tú y yo estamos haciendo negocios, porque el comisionista es un socio comercial, ¿con qué lana te pago si al que le vendiste no me ha pagado? Entonces, debe ser sujeto a un beneficio para los dos. Nada más que ojo, porque si aquí fue tu error pactarlo así, porque no te diste cuenta de este efecto, ¿no? Tú estabas bien preocupado porque te vendiera, porque tú como empresario lo que te importa es vender, 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 pero pocas veces te das cuenta en el cobrar, sobre todo cuando o sea, cuando tienes mucho mercado a crédito y ahorita más, porque hay gente que se está extendiendo con la parte de los pagos. Te dice, no tengo cómo pagarte. O sea, sí te debo lo que tú quieras, pero no tengo cómo pagarte. Tienes una ruta que es irte a juicio mercantil, pues cuánto te va a salir, ¿no? Y por la deuda que te debe, híjole, y a lo mejor te deben 100, pero poquito. Entonces imagínate, multiplica estos 100 por, no sé, cada uno 100,000 pesos, pues ya es algo interesante, ¿estás de acuerdo? Claro, y ahí puedes llegar con un reporteador de cuentas por cobrar su situación, incluso desde si hubo contrato, no hubo contrato, hubo pedido, no hubo pedido. Ahorita estoy viendo con un abogado que no nos está pagando un cliente y el abogado me dice, oye, ¿tienes algún video en donde se estableció la relación comercial, además del contrato, además de cómo se contactaron? Entonces, esa información ni siquiera la sabe el empresario hasta que truena la bomba. Y es en donde nosotros podemos sacar el plus a través de reportes, ¿no? Antigüedad de saldos, no sé si han manejado la antigüedad de saldos. Yo como auditor era lo primero que pedía en la contabilidad. Dime qué tan vieja es tu... A mí no me preocupan tus clientes, me preocupan los clientes antiguos. Es correcto. Y no antiguos a más de un año, de acuerdo a tu política, de acuerdo a tu capital de trabajo, a tu cash flow, al tiempo que necesitas generar dinero para pagar. Entonces necesitas tener esa información y ahora voy a otro problema. Si ese antigüedad de saldos parte de la fecha del CFDI, pues ya estamos jodidos doblemente. Imagínate que el CFDI se emitió el 10
y tú dices, tengo 30 días para cobrar, y yo digo, contrato con un proveedor, en 30 días tengo para pagar, te pago en 35, tengo un margen de 5 por cualquier cosa que pase. El contador emite el comprobante el 10, el producto se entrega hasta fin de mes, y va a decir el cliente, desde que llegó el producto, corre los 30 días, no fecha factura. Entonces esa antigüedad de saldos sirve para dos cosas. Sí, no es real porque te basaste en la parte del comprobante fiscal digital y no en la salida del almacén, por ejemplo, o en la recepción de la propia mercancía, que al final te tuvieron que traer el reporte para que tú en ese momento lo pusieras en el tuyo, ¿no? Y dijeras, esto salió desde el 20, entonces nos debes desde el 20 y no la fecha del CFDI que se emitió el día 30. Entonces ya tienes 10, por ejemplo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Tendrías 10 días en el cual el cliente te está metiendo el colmillo ahí, ni cuenta te estás dando. Definitivo, ¿eh? Y por eso muchas empresas piden refacturación. No sé si te has dado cuenta, Toño. Ajá. Me acaba de pasar que estuve a punto de mentarle en su Mauser a una persona que quería refacturación porque no le alcanzó a meterla en junio, entonces no estaba dentro del presupuesto de pagos, y para que la pudiera su jefe meter el presupuesto de pagos necesitaba la fecha factura actual. Imagínate. Y desde ahí empieza a correr el plazo. Digo, ya rayamos en lo ridículo, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de la administración real de los negocios. Y hay Claro. que estar vivos a eso. Bueno, fíjate que voy a leer un poquito aquí los comentarios de Facebook. Dice Gaudí García, que siempre nos está escuchando también y viendo. Dice, estado de resultado integral y el estado de posición financiera y su razón para el análisis de algunas partidas. Dice Dan, por ello es muy importante realizar y analizar el estado de flujo de efectivo, ya que puedes tener muy buenas utilidades, pero no flujo. Eso es real, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita. O sea, el empresario de repente te dice, oye, pues tuvimos buenas ventas, vamos arriba, porque tú ves ventas y dices, vamos con todo. Sin embargo, volteas y le dices al que maneja bancos, ¿no? A la parte de tesorería, oye, ¿cuánto tenemos de flujo? Y te dice, no, pues nada más hay 100,000 pesos en la empresa. Y dices, pues, ¿qué pasó con todo lo demás, no? Dice El aquí, flujo está flojo. exactamente, dice aquí García, es correcto, quieren verlo en líquido, olvidan que está en activos fijos, inventarios, etcétera. Pero tampoco no se los explicamos, es la otra parte, ¿no? Que no hacemos esa chamba que nos corresponde, explicarle la parte de los financieros, qué son y para qué sirven. Por eso preguntábamos, si en la escuela te quedó claro cuando saliste, que se ve bien padre la fórmula de cómo sacas lo que ahorita acabas de decir del balance general, ¿no? Cómo lo sacas al final, o del estado de resultados, cómo lo formas, o inclusive el estado de costo de producción y ventas, que también es otro análisis, y lo haces simplemente porque repites lo que alguien más hacía. Fíjate que me tocó, Martín, en algún momento, por ejemplo, en estado de costo de producción y venta, personas que simplemente seguían una fórmula, o sea, no analizaban la parte de la materia prima, no analizaban la parte de las mermas, pues simplemente estaban en el estándar, es decir, tenían un 3% de mermas esta empresa de balatas, y decía, bueno, pues estamos en los márgenes, como para qué para qué reviso más, ¿no? Y así lo dejaban. Y ese es un gran problema porque el profesionista se vuelve mecánico. Eso nos pasa, ¿estás de acuerdo? Que nos volvemos mecánico una y otra vez haciendo lo mismo por varias razones. A lo mejor estamos saturados de chamba, a lo mejor nadie nos capacitó, o a lo mejor de la escuela, sinceramente, no salimos muy bien y tampoco nos capacitamos, y ya fuera en la vida real, pues seguimos teniendo los mismos defectos que venimos arrastrando de nuestros profesores o del cuate que me enseñó por primera vez, y se vuelve todo esto un vicio, una serie de partes, ¿no? Que al final se hace un paradigma, literal. Un paradigma difícil de romper. Yo siempre he cuestionado la educación. Una vez me dijeron un director de una carrera de contaduría de una universidad, el problema que tenemos es que, ¿cómo le llaman ahora a las materias que llevan? Creo que tiene un nombre, la currícula, no me acuerdo cómo le llaman. La actualiza y se actualiza cada 5 años por parte de la SEP, y tenemos que cumplir con eso. Yo digo, mira, si yo fuera maestro y lo estoy viendo con mis niños, cumplo con la currícula para la SEP
pero además, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿De qué se trata el negocio? El negocio de ser contador, porque vas a vivir de eso, te vas a rentar como contador. ¿A quién le han enseñado a hacer negocio con su propia profesión? Absolutamente a nadie. Lo aprendemos a base de cocolazos, a base de ver cómo administran los negocios. Yo creo que una parte importantísima en la universidad es que te den un panorama amplio de que en dónde vas a aplicar economía, finanzas, matemáticas financieras, derecho, fiscal, con una visión panorámica para que digas, ah, caray, todo va montado en un negocio. Entonces, cuando llegue la materia específica de estados financieros, lo que quiero aprender es cómo esa información me va a servir para administrar el negocio, mi negocio o el negocio de la familia. Eso sería ideal, poner un objetivo como carrera, porque yo lo aprendí como materias aisladas, ¿no? Ni siquiera con un orden lógico del negocio, ni no sé si era porque montaban por la disponibilidad del maestro, sabrá Dios. Pero bueno, ahorita que estoy del otro lado y estoy tratando de embonar un, ¿cómo se llama? Rompecabezas con las temas que estoy viendo ahorita, pues ahorita estoy recordando matemáticas financieras con arrendamiento. El mismo de uno me está obligando a estudiar o revisar contratos, ver la parte jurídica de las transacciones. El SAT me está obligando a revisar el control interno. Entonces, no nada más es llenar balanza, presentar declaración y tan. Tenemos un panorama impresionante hacia adelante, pero mientras seamos esclavos de nuestros propios paradigmas, vamos a seguir en el mismo lugar en donde empezamos cuando salimos la carrera. Y un paradigma es repetir las cosas tantas veces, o como dicen, repites una mentira tantas veces que ya terminas verdad. Pensando en una verdad. Ese es un paradigma. Y todos los paradigmas, todo ha evolucionado. Siempre digo en los cursos que doy, los negocios evolucionaron. Antes tenías que ir físicamente con dinero. Ahora, estando tú aquí, yo puedo hacer negocios sin incluso tener dinero, ¿no? Claro. Si eso ya evolucionó, ¿por qué el contador sigue pensando que el cargo y el abono se hace igual que el siglo pasado, cuando Cruz Azul tenía su último torneo de liga? Sí, exactamente, ¿no? Al final las cosas evolucionan y lo que acabas de decir es real, o sea, los negocios hoy en día se pueden hacer inclusive sin tener dinero, ¿no? La otra vez hablábamos de una persona que a lo mejor ya tiene la venta y nada más compra y traspasa, ¿no? Y por eso se gana una comisión y bueno, pues es un buen negocio esta parte. Sin embargo, el análisis de las cosas que nos dan la contabilidad para el toma de decisiones, pues creo que se perdió. Creo que esta parte de ser analíticos, de revisar qué es lo que verdaderamente se está haciendo y para qué me sirve, el para qué. Yo la otra vez le decía a una chica que estábamos viendo la compra de unos guantes y le decía, ok, perfecto. Aquí no me dan factura, de este lado sí me dan factura, perfecto. Donde no me dan factura me salen 11 pesos, donde me dan factura me salen 12. ¿Tú por cuál te irías? Donde no me dan factura, la utilidad líquida me sale en 130,000 pesos. Donde me dan factura, mi utilidad líquida se va a 110,000. ¿Cuál sería mejor oferta? Y ahí la veías pensando, ¿no? Si a lo mejor era mejor la parte de 130,000 en vez de 110,000. Le digo, cuidado, porque aquí ¿qué estás arriesgando? ¿Un 16% de qué? De IVA, un 30% de ICR, entonces prácticamente un 46%, esa utilidad que a lo mejor el empresario dice, yo me voy por los 130,000 pesos porque me parece mucho mejor. Es lo que estoy viendo. ¿Estás de acuerdo que ellos se dejan llevar por lo que están viendo? Sin embargo, es responsabilidad del contador decirle, cuidado, porque te va a salir 46% el trancazo por otro lado, que es el fiscal, ¿no? Y entonces hacer una correcta planeación desde un lado fiscal para que te pegue lo financiero y que al final, en un reporte, dicho financiero, puedas explicarle qué fue lo que pasó, pero se vuelve un poco complejo y sobre todo cuando en las carreras únicamente lo que hacemos es mecánico, ¿no? Aquí nos manda saludos Marta Hernández Orozco, dice Alejandro por aquí, Dam dice, una buena práctica en comisiones es que paguen el vendedor proporcional conforme se vaya cobrando al cliente. Híjole, sí, pero y hay que mencionar que el vendedor ya hizo su chamba. O sea, ya dejó, ya posicionó.
otra área le toca cobrar, ¿no? Entonces, aquí tendrías que mediar la parte con la misma administración porque va a haber muchas molestias y sobre todo si ya traemos empresas así, Martín, donde regularmente el vendedor se le pagaba la comisión conforme a la venta, no al cobro, porque a él no le interesa cobrar, a él le interesa vender, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, pero imagínate un contador que no le interese, un contador incluso puede ser hasta gestor de ventas, ¿no? Claro. Lo estoy viendo yo. Oye, estoy viendo el producto, puedo hacer una nueva línea, puedo generar negocio. Por ahí contacté 2, 3 amigos que manejan volumen interesante del producto que estamos comercializando. Lo refiero con el director, más allá de una remuneración, como que me empieza a ver como, oye, este contador como que tiene un plus, ¿no? Claro. Aquí nos dice Francisco, el estado de flujo efectivo sí es recomendable elaborado cada mes por lo que comentan. Definitivo. Es más, todos los reporteadores son al mes y si dependiendo del negocio tendría que ser diarios. Yo vivo con empresarios que despiertan, ven el celular y ven las ventas del día anterior, ven, tienen acceso al banco para ver cuál es el efectivo y están viendo todo en línea. ¿Has estado en tesorería en algún momento, Martín? Directo, no, pero siempre he estado pegado a ese tema, ¿eh? Y obviamente veo... Haciendo el posicionamiento de bancos, es decir, con cuánto despertaste para pagar la parte de sus pasivos y con cuánto te vas a quedar y cuánto trae crédito por cobrar para hacer tu pronóstico del otro día. Te ayuda a hacer tu cash flow, ¿no? De hecho, por ahí una vez pregunté, oye, las conciliaciones bancarias, ¿cuándo se deben hacer? Y muchos dijeron al cierre de mes. Al cierre de mes ya estamos muertos. Conciliación bancaria es diaria, por lo que acabas de decir. Sí, ¿Cuánto amaneció en el banco? ¿Cuánto tengo todavía? Bueno, el cheque ya va en periodo de extinción y más por este tema del COVID, ¿estás de acuerdo? Ya todo es transferencia. Digo algo que les va a doler a los que nos están oyendo. Pero caray. ¿puedo decirlo? ¿Vamos a empezar con el de las mañanas? ¿Puedo decirlo? A veces el empresario nos ve medios y no nos da esa chamba. Él hace porque dice... No, contador, no va a entender esta parte de que lo que estabas mencionando ahorita. Tienes que despertar, revisar cuánto tienes, cuántos pasivos hay que pagar en ese momento, cuánto traes por cobrar, qué posibilidad haya de que se te caiga el cobro, porque estás de acuerdo que no siempre va a ser ley que te pague en ese momento. O sea, tienes que dejar la parte de un colchón y hacer una fórmula para establecer que ese dinero lo vas a tener en el momento que lo necesitas, porque imagínate que no le pagues al proveedor y que este proveedor te surta una materia prima y que solamente puedes comprar con él. Ya valiste, ¿estás de acuerdo? Te para toda la operatividad. O en el caso, mercancías, a lo mejor es una comercializadora, ¿no? Nada más comercializas. Pero que te diga, no te voy a soltar el próximo cargamento hasta que me pagues el 1,200,000 que me debes. A ver, échale que no. Y el cuate de ventas te dice... Pues yo ya vendí, y el de cobranza te dice, pues estoy intentando cobrar, ¿no? Y tú ya te hiciste bolas en ese posicionamiento de bancos, porque ¿qué crees? Te lo deja la experiencia. Una, te lo deja la experiencia, y la otra, el colmillo de saber qué va a pasar en ese momento que no tenga flujo. ¿Estás de acuerdo? Definitivo, y luego te vas a tener que ir por un crédito que sale caro por la prontitud, ¿no? Claro. Incluso estaba viendo un tema de por ahí preguntaba alguien en mi grupo de Facebook, ¿cuál es con qué te sentirías tú como profesionista en tu carrera como tu máximo logro? Poniendo un símil con los abogados si llega a ser a ministro de la Suprema Corte de Justicia. La pregunta sería, ¿el contador en una entidad se queda como contador toda su vida? ¿O puede escalar a un director financiero, a un director de operaciones, a un director general? ¿Cuál es el objetivo de ser contador en una empresa? Siendo externo es otro objetivo, pero siendo parte dentro si tu objetivo no es quedarte siempre como el contador, sino irte a las áreas en donde hay más carnita, más remuneración, más responsabilidad, pero más retos, pues deberías empezar a ver el negocio como si fuera tuyo. Y la información de tesorería es clave en el día a día. Ahora, te pongo un ejemplo, Toño, rápido. En una empresa que vende a sus clientes son de retail, estoy hablando de Walmart, de Coppel, de Costco.
Un punto importante en las negociaciones con ellos es que te hacen descuentos porque lo que se hinche la gana. Porque lo llevaste a su centro de distribución y lo sacaron de tu camión y lo metieron al almacén porque nadie externo puede entrar, ya te cobraron un porcentaje. Si llegaste tarde a entregar, ya te cobran otro porcentaje. Si entregaste tarde, te cobran otro porcentaje. Y si el contador se espera a emitir el CFDI de egresos y con eso afectar la contabilidad hasta el momento los que cobran, que es a los 90 días, de nada sirve ya estar revisando bancos, clientes, porque el flujo va a estar pelas porque no estás contemplando que por default no vas a recibir el 100% de... Claro. Aquí vamos con estos comentarios de Teresa Martínez. Nos dice, ¿incremento de ventas o incremento de utilidad? ¿Cuál sería mejor analizar? Buen Para punto. mí, Buen punto, porque fíjate que sobre ese aspecto, no quiere decir, alguna vez me han preguntado, ¿cuál es el mejor negocio? El que te deja mayor utilidad con el menor esfuerzo, güey. O sea, si a mí me dices, oye, Toño, ¿cuál es el mejor negocio? El que te deja mayor utilidad con menor esfuerzo, por supuesto. Porque las ventas, por ahí decía un empresario, las ventas son de ego. Porque puedes presumir, mi empresa vendió 130 millones, pero yo regularmente y casi siempre te pregunto, ok, ¿y cuánto te dejó de utilidad? Porque sí, podrás presumirme que tú eres el que vende, pero ¿cuánto tuviste que pagar de sueldos, de impuestos, de mordidas, ya sabes, ¿no? Que ni se da aquí en México, de muchas ya no. cosas y de desgaste emocional, porque entre más manejes, ¿estás de acuerdo que entre más millones manejes, el estrés es mayor y la estructura es más grande? Sí. Vuelvo a mencionar, me dicen, ¿cuál es el mejor negocio? El que con menos te da más. Esa sería mi respuesta. En este caso, para Teresa, yo diría, yo revisaría el incremento de la utilidad más que el incremento de ventas. De hecho, cuando tuve oportunidad de participar en empresas transnacionales, todos el Consejo de Administración, accionistas o directores financieros, me decían, vámonos al bottom line, es decir, la línea de hasta abajo, lo que gané o perdí, y ya de ahí me voy hacia arriba para ver cómo llegué a ganar o perder este monto. No lo vemos de arriba hacia abajo como contadores, los empresarios lo ven hacia al revés. De la utilidad quiero ver cómo se fue construyendo, cómo llegué a esa utilidad. Concuerdo contigo, lo que me quedó es lo que me voy a llevar o es el retorno de mi inversión, hablando como empresario, ¿no? Claro. Para eso Oye. estoy chambeando, no para vender, sino para tener utilidad, mi dividendo. Eso es para lo que estoy buscando. Claro, por supuesto. Aquí dice Rosa Alba, buenas noches, Rosa. Rubio nos dice, utilizar las razones financieras también es de utilidad para el empresario. Claramente lo estamos platicando. Y aquí Jesús Sánchez nos dice, recordando que las conciliaciones van de la mano con los registros contables y en tus libros cruzas la información con la cuenta de banco para saber si los cheques que ya liberaste fueron cobrados. Y si no lo hacen con lo de auxiliares de bancos, el empresario puede cometer errores si no hay el reporte. Pues sí, eso es lo que estabas mencionando, o sea, hacerlo diario la parte de conciliación bancaria. Porque muchos dicen, es que volvemos a lo mismo. No entendemos la razón de por qué es lo que estamos haciendo. Hazte la conciliación. ¿Para qué? O sea, ¿por qué hago la conciliación bancaria? ¿No? Es que me dicen que las tengo que hacer mensual. Bueno, la hago mensual. Y es una fórmula. Haces una fórmula y ya. Sin pensar de qué te sirve o por qué lo estás realizando. ¿Por qué verdaderamente lo estás realizando? ¿Qué le dio vida a esa conciliación bancaria? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y aquí nos perdemos también en el objetivo. Lo que acabas de decir, Toño, es un copy and paste, es un template, es repetir por repetir. La conciliación bancaria, si la quieres ver para efectos contables, es algo distinto que cuando estás en tesorería, porque cuando estás en tesorería ni siquiera revisas los registros contables, porque sabes cuánto dinero tienes, sabes tu reporte de pagos, tu cobranza, por otros lados, no de contabilidad, así que no te pongas esa camisa de fuerza para establecer que es para registros contables. ¿Cuál es el objetivo? La conciliación bancaria no es cheques en tránsito, depósitos en tránsito, nada más. Si estás en tesorería, lo que dijo Toño hace rato, ¿cuánto dinero amanecí? ¿Cuánto dinero voy a disponer de la cobranza que tengo planeada para el día de hoy?
cuánto es lo que tengo que pagar hoy por vencimientos, por exigibilidad de mis pasivos, y ese es el uso de una conciliación, pero para efectos de administrar el negocio. No nos cuadremos a que la conciliación bancaria es, ya registraste todo, ahora voy a hacer la conciliación. Como el contador no puede registrar diario los movimientos de bancos, no hay conciliación bancaria diaria. Y luego me dicen, ay, si son 3 movimientos al día, pues mejor lo hago al cierre de mes. Digo, por Dios, si son 3 movimientos al día, en un patín lo haces, ¿no? Claro. Pero pierdes de lo que... Yo creo que un punto importante del contador es que hemos perdido el objetivo de lo que estamos haciendo, para qué lo hacemos. Lo que preguntaste al inicio, ¿para qué sirve un reporte que entregas? Para que si no entendemos el objetivo, pues mucho menos vamos a actuar en consecuencia de lograr el objetivo, ¿no? Yo creo, y ahí sí puede diferir un poquito, Martín, yo creo que no es del contador público, ya es esta generación donde hemos perdido el por qué hacemos las cosas. O sea, el por qué creamos leyes, el por qué somos gobernados, el por qué entregamos reportes, el por qué hacemos contabilidad, o sea, los porqués en todas las carreras, casi en la gran mayoría, se han perdido. Llámese derecho, ¿no? Contabilidad, entre otras muchas más del áreas administrativas, que la verdad hemos perdido. Ya nada más hacemos fórmulas, fórmulas tras fórmulas. Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. ¿No? Y lo que de la cotidianidad te va dando y te vas enseñando con base en ello. Es un paradigma, es un modelo, ¿no? Este modelo donde nos preguntamos por qué lo tenemos. Yo siempre he preguntado, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Esa pregunta del por qué creo que nos llevaría a otro nivel. Totalmente de acuerdo, y espero que se rompa eso. Yo creo que en todas las generaciones ha habido eso, pero estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, ¿no? Todos los contadores trabajan día a día con inteligencia artificial, que son sus sistemas contables. El problema es que seguimos pensando igual que hace mucho tiempo. Pues sí. Bien, amigos, pues estamos llegando a la recta final de Rompiendo Paradigmas. Espero lo hayan disfrutado. El próximo miércoles vamos a estar con ¿qué debes saber cuando egreses de la carrera? Y bien que nos estaba mencionando hace rato por aquí la persona que nos mencionó que era estudiante, pues ojalá y estén con nosotros y también nos compartan ¿qué es lo que vieron en su primer trabajo? ¿Qué les pidieron como contadores, como auxiliares cuando salieron? ¿Qué es lo primero a lo que se van a enfrentar las personas? ¿Qué aprendieron? Y bien también que nos comenten si a lo mejor salieron y están en el mismo puesto, a lo mejor ya han pasado 10, 15 años y siguen estando en ese puesto, ¿no? ¿Por qué no han brincado? ¿Cuál es su miedo también, Martín, de dar ese salto, ¿no? Definitivo, y todo te lo va a dar el conocimiento y la experiencia. Sí, Por no ejemplo, hay- nos dice Francisco Borja, recomendación para interpretar correctamente los estados financieros. Desde mi trinchera, mi mejor recomendación es que entiendas el negocio. Si no entiendes el negocio, no vas a poder interpretar números. Sí, creo que ya lo hemos dicho muchas de las veces. El punto es, hazte uno con el negocio de tu cliente, o en este caso también tu cliente, por quien estás trabajando, a lo mejor nada más es un patrón, pero métete hasta el fondo, verdaderamente qué está haciendo, cómo hace, qué son los procesos, qué le preocupa, conoce el negocio y ahí estaría la respuesta. ¿Estás de acuerdo, Martín? Totalmente de acuerdo. Bien, amigos, pues por nuestra parte ha sido todo. 10:22, nos despedimos. Discúlpenos que se nos haya caído la pasada transmisión, pero seguramente fue el que sale en las mañanas por haber hablado mal de él. Ya no hables mal de él, Martín, por favor. O el Cruz Azul por hablar de su trofeo. O tal Feo. vez fue el Cruz Azul, sí tiene razón. Tal vez Nos también fue la el Cruz Cruz Azuleamos. Azul. Ándale, ya la Cruz Azulamos. Bueno, a veces tú más, Martín, porque nunca te escuchas bien. ¿Eh? Sale pues nos estamos viendo, amigos, para el próximo miércoles nos vemos aquí. Mañana no se pierdan Noches de Census, por favor, con nuestro invitado, el doctor Abelardo Gorostieta.